La palabra de Dios tiene más poder que una palabra humana. La palabra de Dios es la que crea cosas, la que mueve cosas, la que transforma vidas. Y tú tienes que entender que esa palabra es la que tú tienes que anhelar, la que tú tienes que pedir, que esa palabra entre a tu corazón. Es la palabra que te va a ayudar a cambiar. Es muy importante la oración, es muy importante el ayuno, es muy importante todas estas cosas, pero las que nos enseñan todas estas cosas sobre el amor, el ayuno, la oración, es esta, la palabra de Dios, la que tenemos que nosotros abrazar y aprender y dejar que nos transforme. A muchos no nos gusta ser transformados, ¿cierto? Si tu papá te dice no hagas esto, a veces no nos gusta. O si tu esposo te dice no vas a comprar más en el mall, solamente $20, no 100, ¿cierto? No nos gusta muchas veces. Pero tenemos que entender que en la palabra de Dios encontramos las cosas perfectas y la manera perfecta de ver las cosas. Me recuerdo mucho tiempo atrás cuando estaba asistiendo a una iglesia católica y era, ¿verdad?, bien católico y había escuchado muchas cosas, pero no había leído la palabra de Dios. Hasta cuando comencé a escuchar la palabra y comencé a leerla y compré mi Biblia, fue que el mismo Dios fue transformando cosas en mí. Comencé a tener más fe en Jesús con su palabra. Y tenemos que entender que Dios trabaja cada día de una manera distinta, de una manera nueva, de una manera especial. Esta es la casa en donde Dios te invita a que vengas, que comiences a recibir palabra, que te ayuda al Señor a tomarte de la mano y a seguir avanzando hacia el frente. Y sobre todo, este es el lugar en donde el Señor te permite venir a que tú comiences a dejar cosas que te están atando en tu vida, vicios que no te dejan ser libre. La palabra de Dios quiere ayudarnos a que nosotros podamos entender que hemos sido hechos para ser libres, para adorarle con libertad. Y muchas veces ese pecado, el pecado te consume y te hace sentirte rechazado. Muchas veces el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Cuando nos sentimos mal y el pecado ha consumido nuestras vidas, eso a veces nos consume y no nos deja recibir de la palabra del Señor. Así que en esta tarde vamos a tomar un fragmento de la Biblia en la cual el Señor nos va a mostrar lo importante y lo fundamental de no tener ídolos delante de Dios, de romper las costumbres, de romper lo cotidiano que hacemos día a día y asegurarnos de mantener la presencia de Dios primero en todo tiempo y no permitir que nada interrumpa tu mirada con la del Señor, tu mirada con la de Jesús. Y es importante que podamos entender esto que el Señor quiere hablarnos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si trajiste tu Biblia, te invito a que lo abras en Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 1 para entender un poquito sobre este rey. Había un rey de alrededor de 25 años. Un rey así jovencito como el que tienes ahí a tu lado. Mira el que está a tu lado y algo así parecido de joven. Este rey tenía alrededor de 25 años. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25, ¿cuántos años? 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años más. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4, y quiero que estés atento aquí. Versículo 4 de Segunda de Reyes, capítulo 18. En el versículo 4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos. ¿Qué hizo pedazos?
una serpiente de bronce que tenían ahí, que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neusta. Entonces, vamos a detenernos aquí por un instante. Dice que él comenzó a quebrar todos los ídolos, comenzó a quebrar hasta una serpiente de bronce que había hecho Moisés. Entonces, no pude conseguir una serpiente de bronce, ¿verdad? Pero hay algo en la parte de atrás. Si Eduardo me lo puedes pasar, te lo agradecería. Te voy a explicar rápidamente. En el capítulo 21, en Números 21 habla que Moisés recibe algo de parte de Dios y comienza a levantar una serpiente de bronce. ¿Qué pasaba? Las serpientes estaban mordiendo a las personas, se había levantado un espíritu de muerte y cada serpiente mordía a las personas, y esta persona, después de que la mordía, eso si quieres me lo puedes dejar por ahí, amén, moría. Entonces las personas estaban muriendo. ¿Y qué hace Moisés? Recibe algo de parte del Señor y pone una serpiente de bronce. Y dice que todo aquel que lo mire, ¿será qué? Será sano. Entonces imagínate que aquí tenemos, no se parece, ¿verdad? Pero imagínate por un instante que ahí está Moisés, hace una serpiente de bronce. Entonces la gente lo miraba y sanaba. Y comenzó a hacerse obviamente algo santo, algo especial. Hubo un tiempo en donde al Señor se le plació que todo aquel que mirara esta estatua, todo aquel que mirara esta serpiente de bronce iba a ser sano. Imagínate que decimos, todo el que mire este pedacito de bronce va a ser sano del COVID, ¿cierto? Y vienen a la iglesia y lo miran, y todo aquel que anda tosiendo, como Nerelis que anda tosiendo, ¿verdad? Lo mira y se sana. O todo aquel que esté en vicios, todo aquel que esté en pornografía, que esté en lascivia, que esté en fornicación, todo aquel que mire este pedacito de serpiente de bronce va a ser sano. ¿Cómo tú crees que el pueblo de Dios comienza a observar esto? Como algo preciado, ¿cierto? Algo único. Pero lo que pasa es que tenemos que entender que tenemos un Dios que es un Dios celoso, un Dios único, que en todo momento Él quiere que lo miremos a Él y que no perdamos el enfoque. ¿Qué es lo que pasó a medida del tiempo? La gente comenzó a observar más el objeto y comenzó de dejar de mirar a Dios. Dejaron de mirar a Dios, dejaron de agradecer a Dios y comenzaron a observar los objetos. Comenzaron a observar las estatuas. Y eso es lo que muchas veces ha pasado en nuestras vidas. Comenzamos a mirar las pequeñas cosas que pensamos que nos va a dar suerte, por llamarlo así, ¿verdad? No es que esto me da suerte, esto me da energías, y lo llamas de diferentes maneras. Entonces este rey dice, vamos a romper todo esto. Este rey dice, vamos a destrozar todo esto porque quiero que el pueblo no ponga su mirada en las cosas, sino ponga su mirada en Dios. No ponga la mirada en el instrumento del milagro, sino tú pongas la mirada en el que te entregó el milagro. No es la persona, no es el objeto, sino tienes que entender que es Dios. No es el amuleto, no es la costumbre, la repetición de algo que te va a entregar tu milagro, sino es tu mirada en Dios. No es lo mismo que tú vas a repetir, sino es tu fe la que comienza a transformar cosas. Entonces dice en el versículo 4, Él quitó los lugares altos y quebró todas las imágenes, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces, ¿qué hacían? Le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Neustán. En Jehová Dios puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él. Está hablando de este rey. No hubo otro como este rey entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que saliera,
prosperaba y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta con Gaza y sus fronteras, desde las torres, amén, hasta la ciudad fortificada. Este rey de 25 años quiso dejarle saber al pueblo que la mirada de su iglesia tiene que estar puesto en los ojos de Dios, no en ningún hombre. Tu confianza tiene que estar 100% en las cosas de Dios. Porque cuando comienzas a poner tu mirada en otras cosas, comienzas a fallarle al Señor. Tu mirada no tiene que estar puesta en tus ídolos. Tu mirada no tiene que estar puesta en las cosas que no pueden hablar, que no pueden respirar, que no pueden mirar, que no pueden sentir. Dice su palabra en Salmo 135. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Todo ídolo que se pone delante de Dios y que tú mismo muchas veces pones delante de Dios, dicen Salmos, que no tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven. Y todas estas cosas, todos estos amuletos, todas estas prendas que muchas veces pensamos que nos van a ayudar, no le agradan a Dios. No le agradan a Dios, porque comienzas tú a poner tu fe en pequeños amuletos, en pequeñas cosas. Eso no le agrada al Señor. Y en su misma palabra lo dice. No es una palabra que yo me acabo de inventar. Dice la palabra de Dios que este rey, Dios lo amaba, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque decidió parar una costumbre de generación en generación. Paró una costumbre para que pusieran su mirada en los ojos de Dios. Yo me recuerdo cuando era un poco más joven, tal vez 14, 15 años, tenía en la iglesia donde iba, me habían regalado 3 pequeñas estatuas chiquitas. No recuerdo muy bien qué eran, pero esas 3 pequeñas estatuas las llevaba a todos lados, en mi mochila, las llevaba en el backpack de la escuela. A veces me recuerdo que hasta las metí en unas medias cuando fui a jugar soccer. En el examen las tenía en mis manos, sobándola, pensando que me iba a dar más inteligencia, y creo que me ponía más nervioso y me iba peor. Y las llevaba a todos lados. Y simplemente repetía algo que tal vez me habían enseñado, y tenía estos 3 pequeños objetos a donde quiera que yo iba. Hasta que un día se me perdieron. Me puse nervioso, no los encontraba, le revisé hasta la boca del perro a ver si no se lo había comido, lo revisé en la basura, lo revisé en todos lados y se me perdió. Y estaba tan nervioso porque estaba acostumbrado a tener estas 3 pequeñas imágenes conmigo en todo tiempo, que ¿sabes qué es lo que pasó? Estaba tan mal que me arrodillé y comencé a orar. No sabía orar. Dije, Señor, ayúdame, se me perdió estas cosas, perdóname. Y comencé sin querer a tener una comunión con Dios. Comencé a hablar con Dios, hablándole sobre estas 3 imágenes que se me perdieron. Porque sabes que antes simplemente le hablaba a estas 3 imágenes. Y que dice su palabra, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no me escuchaban. Porque verdaderamente el que tiene el poder para cambiar las cosas es el Señor. Y todo cosa que tú pongas delante del Señor simplemente te está apartando de su presencia. Simplemente te está alejando de las cosas que quiere hacer el Señor. Es por eso que los vicios, las ataduras que llegan a tu vida simplemente te apartan de la presencia de Dios. Las distracciones de este mundo no te hacen ver lo que Dios quiere entregarte.
Todas estas distracciones te comienzan a alejar de la presencia de Dios, te comienzan a apartar de ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es importante que podamos entender esto, que podamos entender que este mismo rey que habla la palabra de Dios, este rey Ezequías, quiso romper con todos estos patrones, con todas estas costumbres, con todos estos amuletos que el pueblo de Israel había levantado. Ya le estaban trayendo holocaustos, ya estaban trayendo sacrificios, y simplemente era una estatua, simplemente esta estatua de bronce, que era una serpiente que un tiempo sirvió para hacer milagros. Ya no estaba haciendo milagros, sino el creador. Dios era el que tenía que hacer los milagros. Dios era el que los hacía. No podemos poner nuestra mirada en el instrumento que Dios usa, sino nuestra mirada siempre tiene que ser en el Señor. Y cuando tú pones la mirada en el Señor, las cosas te van, dice su palabra, para bien. ¿Sabes por qué muchas veces Dios te quita las cosas que tú amas tanto en esta tierra? Para que tú aprendas a depender solo de Dios. Hay cosas que tú amas con todo tu corazón y de un día a otro dices, wow, ¿cómo lo perdí? Es porque Dios quiere que tú dependas de Él. Dices, ay, pero perdí este súper amigo que tenía y hablaba todos los días con él y conversaba y nos enviábamos fotos y compartíamos audios y compartíamos esto y compartía lo otro, y de un día a otro te das cuenta que desapareció. Y muchas veces es el mismo Señor tratando de que tú te des cuenta que al que le tienes que rendir cuentas, al que tienes que depender es de Él. Tu felicidad no puede depender del hombre. Tu felicidad no puede depender de un trabajo. Tu felicidad no puede depender de cuántos ceros tiene tu cuenta de banco. Porque un día puede tener 5 ceros tu cuenta de banco y puede ser muy próspero, pero otro día simplemente puedes acabar con $20. Y tienes que entender que Dios quiere que tú dependas de Él. Que de la misma forma como Dios te puede dar, como Dios te puede prosperar, de esa misma forma Dios puede quitar todo, puede cerrar todas las puertas para que pongas tu mirada en Él, para que pongas tu mirada en los ojos del Señor, para que puedas entender que verdaderamente debe de haber un cambio en tu vida. Y cuando este rey destruye todos los ídolos, cuando este rey destruye todo esto, comienza a venir, dice la palabra de Dios, visión, entendimiento, revelación. Porque ya la mirada y la visión no estaba en un objeto. Ya la mirada no estaba en una persona, no estaba en un ídolo, no estaba en un amuleto, sino comienza a venir revelación de los cielos. Comienza a venir visión de los cielos. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando tú comienzas a dejar de un lado a tus ídolos o la persona que tú tanto amas y comienzas a poner ese amor en Dios, comienza a haber visión, comienza a haber entendimiento, comienza a haber revelación, porque ya tu mirada no está en lo material, tu mirada está en lo espiritual. Cuando venga el problema, cuando venga la tribulación, vas a tener visión. Vas a tener entendimiento cuando vengan los problemas. Pero cuando tu mirada solamente está puesta en el trabajo, cuando se acabe el trabajo va a venir preocupación, porque tu mirada estuvo pendiente en el único trabajo que tal vez tienes. Pero cuando se cierre la puerta de ese trabajo, cuando tu mirada está puesta en Dios, viene visión de los cielos, viene revelación, viene tranquilidad, viene paz. Cuando hay pelea en el matrimonio, es importante que Dios esté ahí. Porque si tu mirada está puesta simplemente en el hombre que amas, en la mujer que amas, y hay un enfrentamiento, simplemente va a venir más y más discusión, más y más pelea, más y más gritos. Pero cuando el Señor está, aunque sea en uno de ellos,
Va a haber revelación de Dios. Cómo solucionar el problema, cómo intervenir para el problema, cómo moverse, cómo transformar la pelea en bendición. Y tenemos que entender que eso es lo que hace el Señor. Comienza a dejar las cosas viejas para que comiencen a venir cosas nuevas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, que comiences a dejar todo lo que tú has puesto delante del Señor, todo lo que estás idolatrando, todo lo que para ti es algo especial. Eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Y es de esta manera en cómo el Señor se mueve. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, versículo 46. Vamos a ver acá cómo el Señor nos enseña que cuando tu mirada está puesta en Dios, las cosas quedan atrás para que tú sigas avanzando hacia adelante. Amén. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 46, habla sobre un hombre que era ciego. Este hombre se llamaba Bartimeo. Y Bartimeo era un hombre ciego que no veía y que necesitaba un milagro. ¿Cuántos necesitamos un milagro de parte del Señor? Creo que todos los que estamos aquí necesitamos un milagro de parte del Señor en tu matrimonio, tal vez en tus finanzas, tal vez para que el Señor te libere de los problemas, de las cadenas espirituales en las cuales estás atado. Y Bartimeo era un hombre así como tú y yo. Tal vez en este momento él estaba ciego, pero mira qué interesante. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, pidiendo dinero. Versículo 47, y oyendo que era Jesús, oyendo que Jesús estaba viniendo, y se comenzó a dar voces y a decir, ¿qué dijo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar grandes voces y dijo: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y muchos le decían: mira, cállate, cállate, Dios te va a escuchar. ¿Cuántos hemos a veces escuchado eso de parte? Mira, guarda silencio, espérate, no digas nada. Cuando muchas veces Dios te quiere hacer libre, te quiere traer libertad. Y le comenzaron a decir: mira, cálmate. Versículo 48, y le dijeron que se calle, pero él clamaba mucho más: Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Comenzaba a gritar y quería decir la verdad, y las otras personas le decían: no lo digas. Cuando Dios te quiere hacer libre, muchas veces vas a querer tú en tu corazón confesar el pecado, pero las personas te van a querer decir: mira, no, mejor no digas nada. Y él comenzó a clamar nuevamente al Señor. Comenzó a clamar y le decían: Hijo de Dios. Y le decía: Jesús, escúchame. Versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, ¿qué hizo después de que Jesús lo llamó? Dice que arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Dejó la capa que tenía para pedir limosnas, dejó la capa que ponía en el piso para pedir el dinero, dejó las costumbres que él tenía, dejó la capa, se levantó y fue hacia Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Dios quiere que dejemos las cosas que muchas veces estamos acostumbrados a hacer para tener una comunión con Él. El Señor quiere que tú hagas pedazos toda idolatría, toda costumbre, todo vicio que tú tienes para poderlo seguir a Él. Porque si tú no haces pedazos, si tú no lo destruyes,
va a seguir viniendo hacia ti. Si tú simplemente dejas de mirar el pecado por un instante, el pecado nuevamente vuelve a regresar. Vuelve y regresa. Yo necesito un voluntario, pero que esté más o menos fuerte. Kimberly, ven al frente. Yo sé que a ti, pasa al frente. Párate aquí un instante. Supongamos, vamos a tomar el ejemplo de Kimberly. Imagínate por un instante que esto te da suerte, por llamarlo así. Entonces tú lo miras y dices, no, lo voy a mirar y eso me va a traer suerte. Pero llega un día en donde dices, ya no lo quiero mirar, ya no quiero depender más de esto, sino quiero depender más de Jesús. Así que estás en el servicio, sientes que vas a dejar tu pasado atrás, ya no quieres más seguir esto, si no quieres poner tu mirada en Jesús. Así que das 1, 2 y 3 pasos adelante, un poquito más, y le comienzas a dar la espalda al pecado. Le comienzas a dar la espalda a la depresión, a los vicios, a todas las cosas que haces en lo oculto. Obviamente es un ejemplo, ¿verdad? Vente un poquito más aquí, ahí. Y comienza a dejar todo el pasado atrás. Muchos de nosotros eso es lo que hacemos. Venimos a la iglesia y simplemente le damos la espalda al pecado por 1 o 2 días. Dice, bueno, hoy domingo que fui a la iglesia, soy fuerte, y después vienen los pecados, ¿verdad? Los deseos de la carne, y el martes como que te das la vuelta un poquito y otra vez fallas. Y dices, ya no voy a decir más malas palabras, ya no voy a desear a mi prójimo, ya no le voy a desear mal a los demás. Pero llega el martes, llega el miércoles, llega el jueves y muchas veces comienzas a extrañar al pecado, comienzas a extrañar a ese ídolo que te hace sentir bien. No, es que creo que una mala palabrita, creo que ¿cómo se decía esto cuando estoy enojado? Entonces lo comienza a mirar atrás así de reojo y dice, ay, eso sí me gusta, y comienzas a darle la vuelta y otra vez está allí. ¿Sabes por qué no solamente guardaron a todos los ídolos? Porque el Señor quería que los destruya. Y cuando los destruyen, dice la palabra de Dios que se hacen hasta polvo. Yo sé que a ti te gusta romper algunas cosas, así que te voy a dar esto. Y que me perdone el pastor Douglas porque lo encontré en su oficina. Entonces, con el permiso del pastor, le compramos algo nuevo. Entonces el Señor quiere que lo... Está bien bonito, ¿verdad? Siempre busco lo bonito. Dice Kimberly, no. El pecado también está bonito. La masturbación es un deseo de la carne. También se te satisface, pero no le agrada al Señor. La pornografía también está buena, pero no le agrada al Señor. Dios lo abomina, lo rechaza. ¿Y sabes qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Solamente le damos la espalda. Pero tan pronto dejamos de mirar a Dios, uy, no, esa muchacha o ese muchacho, es que lo comencé a recordar, porque no he sido libre, simplemente lo dejé atrás. Y esos son muchos de los ídolos que muchos tenemos. Y como lo guardamos, como guardamos la foto que te gusta, como guardaste el contacto que te hace pecar, vuelves a buscarlo. No, es que este hombre o esta mujer, voy a guardar su contacto, ya no le voy a escribir, pero voy a tener su número por si acaso. Eso no le agrada al Señor. Es otro ídolo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te dice? Tienes que, ¿qué? Destruirlo. Entonces, comienza a destruirlo ahí, Kimberly. Aunque te duela, ya no traje lentes, pero ahí dale despacito para que comiencen a verlo. ¿No? ¿Verdad? ¿Está difícil? No, dale. Si no, pedimos ayuda. Sí. Dale ahí un pedacito. No, está difícil destruir lo que nos gusta.
Está difícil borrar el contacto de ese hombre que tal vez te hizo feliz cuando Dios te dijo que ya no es por ahí. O borrar el contacto de esa vieja amiga o de esa vieja conocida. No, es que cuando me aburra de esta amiga me voy a la otra amiga a hablarle. Para los solteros y aún más para los casados. Dios quiere que tú te mantengas fiel. Quieres que pongas la mirada en Dios en todo tiempo, para que cuando el Señor te haga libre, comiences a dejar todo. Dice Juan capítulo 4 versículo 8, mientras que Kimberly sigue pensando cómo romper eso. Entonces la mujer dice que dejó su cántaro. Había una mujer samaritana en la cual recogía agua, y el cántaro era la cosa que ella llevaba para todos lados, era su forma de llevar su vida. Pero cuando el Señor le dice que venga con él, que lo acepte y que ponga su mirada en Jesús, dice en el versículo 28 de Juan capítulo 4, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y comenzó a predicar de la palabra de Dios. Comenzó a llevar la palabra a los demás. Entonces, ¿qué hizo el ciego? Tenía su capa, y la capa le servía para recoger las limosnas. Pero cuando puso su mirada en Jesús, eso por si le salpica algún... No, dice que puede, dice. Dale, porque si no nos quedamos aquí hasta las 10 de la noche y yo tengo que seguir predicando. Entonces, el ciego, ¿qué dejó? La capa. La mujer samaritana, ¿qué tú crees que dejó? El cántaro, versículo 28, Juan capítulo 4, por seguir a Jesús. Y cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos cosas en las cuales sabemos que tenemos que dejar, que sabemos que tener que poner a un lado para que el Señor haga algo nuevo en nuestras vidas. Porque el Señor no va a cambiar nada si tú sigues pecando, si tú le sigues fallando, si tú le sigues poniendo delante de Dios a tus vicios, si tú sigues poniendo delante de Dios las mentiras, las malas palabras, las malas costumbres que hemos recibido de nuestros antepasados. Dios no va a hacer un solo cambio en tu familia. Por más que le ores y le ores y le ores, sigues teniendo a la serpiente de bronce en tu casa dominando a cada uno de los que viven en ella. No va a haber un cambio. Y por eso el Señor dice: destruye todo, conviértelo en cenizas. Ya no pongan su mirada en el instrumento. Pongan su mirada en Dios, pon tu confianza en Dios y comienza a destruir las cosas que te están apartando de la presencia de Dios. Comienzas a apartar las cosas que no le están agradando al Señor. Cuando Eliseo es llamado por Elías, ¿qué es lo que hace? Él estaba arando con todos sus bueyes, ¿cierto? Era una especie de agricultor, y cuando es llamado, ¿qué es lo que hace? Mata a todos los bueyes que tenía, porque sabía que ya no iba a volver al pasado. Comienza a hacer un asado y con lo que jalaba los bueyes, ¿verdad? ¿Qué hace? Lo quema y prende un holocausto. También comienza a destruir todo para que venga algo que nuevo. Y cuando Dios te entrega algo nuevo, tú no puedes volver a meter lo viejo. Cuando hay algo nuevo en ti, no puede volver algo viejo. Tú no te puedes meter algo viejo cuando tienes una ropa nueva. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor te pone vestiduras, y en algo nuevo no se puede agregar algo viejo. Y lo viejo tiene que quedar en el pasado. Tú tienes que permitir que Dios te ayude, iglesia. Tú tienes que dejar esas viejas costumbres que te están arrastrando y arrastrando a una vida que no es agradable a Dios. Ya casi se me está acabando las palabras, así que me ayude Brenda, dice.
Es difícil. Así es. Así de difícil es romper algo. Así de difícil es dejar una costumbre. Para los que les gusta ver Netflix y ver series, qué difícil es parar en la mitad de la serie, ¿verdad? Yo veo Netflix y hay series donde van como 50 capítulos. Qué difícil es parar tú en el 20 sabiendo que hay un 21. Pero tienes que pararlo. Qué difícil es romper un vicio de alcoholismo. Qué difícil es para alguien salir de la drogadicción. Qué difícil es para alguien que está acostumbrado a mentir, dejar de mentir. Qué difícil es. Qué difícil es para un joven que está acostumbrado a vivir una doble vida en la iglesia y en la escuela, dejar de decir malas palabras. Decir malas palabras en la escuela y se te salen y no sientes nada, y venir a la iglesia y hablar con tus amigos que tal vez son también cristianos y de pronto se te salga alguna mala palabra sin querer. Qué difícil es también vivir una doble vida. Entonces todas estas cosas el Señor dice que tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que permitir que el Señor haga cosas en nuestras vidas. Tenemos que permitir que el Señor haga cosas en las cuales podamos ser transformados, podamos ser especiales para Dios. Que Dios comience a actuar en nuestras vidas y que comience a cambiar todo. Y cada vez que ponemos nuestra mirada en Jesús, comenzamos a dejar el pasado atrás. Comenzamos a dejar el pasado atrás. Abraham era un hombre que esperó 100 años para tener un niño. Y Dios con Abraham quería asegurarse de que su mirada siempre esté en el Señor, que siempre esté en el Señor. Y un día le dijo a Abraham: toma a tu hijo, que no era un bebé, era un hombre ya como de 15 años, un niño por el cual él esperó 100 años tenerlo. Y no solamente que esperó 100 años tenerlo, sino era un hijo que ya lo había amado durante 15 años más. Y le dijo: toma a tu hijo y me lo vas a entregar. Súbelo a la montaña y me lo vas a entregar. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente al Señor y comenzó a subir con su hijo a la montaña para entregárselo. Y cuando estaba a punto de entregárselo, ¿qué hizo el Señor? Le dijo a Abraham: detente. Yo sé que me amas, estás entregando lo que tú amas. Tú tienes que entregarle al Señor todo lo que sientes que está ocupando su lugar. Todo lo que sientes que está ocupando el lugar del Señor, eso es lo que tú tienes que poner delante de Dios. Si la comunión con Dios está siendo ocupada por otras cosas, necesitas dedicarle más tiempo al Señor. ¿Cuánto tiempo estamos dedicándole a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo estamos dedicándole a los amigos, a las amigas? ¿Y cuánto estamos dedicándole al Señor? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor para que nuestra familia verdaderamente cambie? ¿O es que tal vez le dedicas más tiempo a los gritos y a los castigos dentro de casa? ¿Y cuánto tiempo le has dedicado para sentarte a leerle la palabra del Señor a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando verdaderamente al Señor para ser transformados? Las sonrisas no te van a transformar. Los regalos no te van a transformar. El llevarte al mall y comprarte lo que tú quieras no te va a hacer ningún cambio. El único que nos puede cambiar se llama Jesús.
Y el único que podemos ser transformados es con su palabra. No hay otra cosa. No hay otra cosa. El ángel de Jehová dice en Génesis 22, del cielo dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y Dios le dijo que le iba a ser el padre de naciones, porque quiso entregarle a Dios lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que dice el Señor que hagamos? Que destruyamos toda cosa que está delante del Señor. Si esto es un obstáculo para tu vida, tienes que destruirlo. Si las mentiras son un obstáculo para tu vida, tienes que comenzar a confesar que eres un mentiroso y que necesitas ayuda. Si tienes una doble vida delante de los ojos del Señor, tienes que confesarlo y pedirle a Dios que te ayude a cambiar. ¿Sabes cuántas personas anhelan tener una sola vida, pero por causa del pecado se han metido en una doble vida que no saben cómo salir? No saben cómo salir. Conozco a muchas personas que han venido a mí llorando y clamando que no saben cómo salir de una doble vida, que viven una vida falsa, que no saben cómo poder decir la verdad por temor a lastimar a los demás, que no saben cómo salir de una doble vida por temor al que van a decir o por el temor a lo que van a perder. Pero te quiero decir que eso solamente es una mentira del diablo. ¿Y sabes por qué? Porque la única forma que tú veas la verdad es destruyendo esa doble vida. No es que vas a lastimar a alguien, tienes que decir la verdad para poder ser libre. Es la única forma de que tú verdaderamente puedas ser libre. ¿Sabes por qué los reyes antiguos no destruyeron la serpiente de bronce, sino hasta Ezequías? Porque estaban acostumbrados. Y es hasta alguien que viene y dice: bueno, ya me toca ahora el reinado. Llegó Ezequías en el año 25 y dijo: estos reyes de atrás y estos reyes que vienen no van a destruir esto, pues yo lo voy a destruir. Y está duro destruir las cosas. Por eso nada más no se rompe. Y otra vez, cuidado los ojos. Y nuevamente comenzaron a destruir hasta que se hizo polvo. Fue destruida la estatua, la serpiente de bronce, hasta que se hizo polvo. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que tal vez un día, tus estrategias que tal vez funcionaron el mes pasado, este mes Dios las quiere hacer nuevas. Tus estrategias del mes pasado, déjalo en el pasado y pon tu mirada ahora en Dios nuevamente. Y deja que Dios se encargue de las cosas. Tus castigos, tu forma de ser del mes pasado, deja que queden atrás y deja que Dios te haga algo nuevo. Tu forma de amar del mes pasado quedó en mayo. Este junio tiene que hacer algo nuevo. Tienes que buscar del Señor día a día. Dice la palabra de Dios que las maravillas de Dios son hechas día a día. El aire que respiramos, el sol, la luna, los paisajes, cada día cambian, cada día son transformados. Y tenemos que ir nuevamente con ese mover del Espíritu Santo. No es que el mes pasado yo ayuné 3 veces y me funcionó muy bien, gloria a Dios. Pero busca cómo Dios te va a ayudar esta semana de una manera diferente. Tal vez dejaste el pasado atrás,
Pero como no fue destruido, lo volviste a ver de reojo y volviste a caer un día. Pues deja que el Dios nuevamente te hable y te transforme. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar en esta tarde antes de irnos. Y vamos a orar para que todo lo que el enemigo ha querido destruir en tu vida, Dios lo renueve, Dios lo transforme, Dios haga algo nuevo. Y eso es lo que quiere el Señor. Mira, que tomes cada pedazo y comiences a destruirlo. Y aunque te duela, sigue destruyendo, sigue intentándolo, que con un domingo las cosas no van a cambiar. Con un perdón las cosas no van a cambiar. Tienes que continuar aferrándote en las cosas de Dios. Que con unas lágrimas o un llanto de toda la madrugada las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar. Tú tienes que entender que tú tienes que cuidar lo que Dios te ha dado, pero sobre todo poner tu mirada en el Señor en todo tiempo. Trata de poner esto nuevamente como estaba antes. Ya no se puede. Trata de poner nuevamente este objeto como era antes. Ya no se puede. Trata de amar o de decorar esto como era antes. Ya no se puede. Y cuando tú destruyes el pecado, verdaderamente cuando tú comienzas a destruir las cosas de raíz, cuando el pecado quiera venir otra vez a tu vida, ya no vas a poder, porque va a estar destruido. Cuando tú comienzas a confesar que has pecado, que eres un mentiroso, que eres un infiel, que le haces mal a las personas, que eres una persona que no le agrada las cosas de Dios. Cuando tú comienzas a confesar esas cosas que te están lastimando y comienzas a destruirlas, cada parte comienza en el pasado. Y lo que hace el Señor, comienza a transformar una relación que tuviste con Él vacía en algo nuevo. Y una vez que comienzas a destruir todo y comienza a quedar en partes, el Señor comienza a hacer algo nuevo en ti. Y creo que esta tarde el Señor nos trajo a este lugar para entender esto: que en ningún momento atesoremos en nuestros corazones las cosas de este mundo.